Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma de EDATV, gracias por estar con nosotros. El tema de Cuba es un tema muy recurrente ahora mismo, pero que en otros medios quizá pues lo van a ver desde la equidistancia, lo van a ver desde el no mojarse. Nosotros sí que nos mojamos e intentamos entender de raíz el problema cubano. Lo que está sucediendo en Cuba realmente, por qué está sucediendo, qué está pasando, quiénes son los que están dando caña, los que están imponiendo su criterio sobre las personas o los ciudadanos cubanos, que sin duda alguna son nuestros hermanos y así lo sentimos desde España. Y por eso tengo el honor de poder entrevistar a una de las personas que más sabe de la realidad de Cuba. No solo porque es cubano, sino porque, dado sus libros, dada lo que él ha estado investigando y trabajando en el conocer la realidad cubana y lo que realmente sucede, y como algo muy interesante, como el globalismo también saca tajada de Cuba, también sus, digamos, sus, si me permiten la expresión, pero sus garras están presentes en la realidad cubana. Y por eso tengo el honor de presentarles a Nelson Machimbiera. Él es autor de La Cruz de Cuba, Dos caras de la CIA, y hoy está con nosotros. Don Nelson, muy buenas, ¿cómo está usted? Bueno, aquí siempre tenso cuando me van a entrevistar, ¿no? No acabo de conseguir relajarme, ¿no? Porque un escritor no es un orador, pero alegre porque sé bien que tienes un canal muy honesto y entonces, además, creo que mucha gente hoy tendrá una versión diferente de lo que verdaderamente ocurre en Cuba y por eso pues me alegra poner la cara para estar a informar sobre esa versión que van a tener, que espanta, y eso es malo para mí, pero tiene de bueno que es irrebatible, porque lo demuestran los hechos, ¿no? Y modestia aparte, ¿no? Antes hablabas, perdona, de que el globalismo tiene las garras sobre Cuba. Prefiero decir, para no olvidarlo, por eso es que siento que te acabo de cortar, que no es que tiene las garras sobre Cuba, sino que Cuba es su niña bonita. Así destrozada, Cuba es su niña bonita, porque lo que ocurre en Cuba es un experimento del viejo nuevo orden mundial que comenzó hace más de 200 años, el experimento con Cuba. Y entonces, partiendo de ahí, es que los cubanos, en su forma de manifestarse, todas estas cosas, ignorando esto que vamos a tratar aquí, que los espanta mucho, porque el trabajo de inteligencia ha sido brutal contra el pueblo cubano y de guerra psicológica desde hace pues más de 100 años que comenzó cuando España pactó la derrota con los Estados Unidos. Entonces ese trabajo es tan brutal que los cubanos no pueden entender esto, porque Fidel Castro curiosamente los enseñó a amar a los Estados Unidos, que los Estados Unidos son el brazo armado del viejo nuevo orden mundial, siendo la CIA sus ojos y lengua, y siendo Fidel Castro el mejor agente operativo de todos los tiempos de esa agencia central de inteligencia de los Estados Unidos, que esto no tiene nada que ver con el pueblo, pero sí con la Casa Blanca, donde nunca hay un presidente, solo hay marionetas al servicio del viejo nuevo orden mundial. ¿Y qué más te podía decir? Bueno, nada, eso, que Cuba, que somos producto de un experimento, y que los cubanos, en todas estas formas que tenemos de manifestarnos, a las cuales asisto pues por una cuestión de dignidad, de acompañarlos, pero están tirándole saliva a los aviones, porque no saben, decía Aristóteles, que si no sabes cómo se hizo un nudo, nunca sabrás cómo lo vas a desatar. Y ese es el gran problema que tenemos los cubanos. Y tenemos en contra a todo el mundo. El mundo completo está en contra, porque en Cuba se ha creado una madeja de intereses de todos los países, estos que se llaman desarrollados o ricos, como le quieran llamar, con empresas y cosas que a esa gente no le interesa que en Cuba haya un cambio. Además, porque esas empresas han sido hechas allí en contubernio con Fidel Castro y sobre terrenos robados
a cubanos que están exiliados o que están muertos, y esa gente no desea que haya un cambio en Cuba para que estas cosas no vuelvan a su sitio y seguir ellos beneficiándose a la vez que tienen un motivo para decirle a la esposa, los empresarios, voy a atender el negocio en Cuba, y lo que van a Cuba es a tener relaciones sexuales hasta con niñas menores de edad y con niños también, porque hay de todo en este cuento, y los hay de todos los gremios, es decir, de todo, desde policías hasta jueces, médicos, de todo te encuentras entre los que van a visitar a Cuba. Y bueno, ya te dejo con la pregunta que quiera, que si me trepo por las ramas no termino más nunca. No, es impresionante el planteamiento que usted ha hecho, porque claro, se podría sacar un titular de cada una de las cuestiones que usted ha hablado, y vamos a entrar en materia. ¿Desde cuándo cree usted que Cuba, usted la ha denominado la niña bonita del nuevo orden mundial? ¿Podemos hablar de 1898, cuando deja de ser España? ¿Podemos hablar del 59, cuando cae en manos del comunismo? ¿Cuándo realmente vamos para plantear y situar a los espectadores? Bien, esto... Oye, perdona que voy a cerrar la ventana porque está lloviendo. Perdona un momento. No se preocupe. Es curioso que en Canarias nunca llueve y le dio por eso hoy. Y le dio, bueno, oye, por algo será. Bueno, vamos a esperar que nuestro invitado cierre esa ventana y pueda, bueno, abrir las cuestiones de las que ha planteado al principio, que ha sido tremendo. Pues es curioso, ya estamos. Además, hicimos bien con irnos de la terraza porque me hubiera mojado todo. Así que parece que Dios quiere que esta entrevista se haga. Mira, amigo, esto te puede asombrar, pero los ingleses son los amos del planeta. Ahí es donde radica el invento, ¿no? El planeta está guiado o está en manos del Vaticano y de los ingleses, en este caso la reina. Te decía antes que los Estados Unidos son su brazo armado. Entonces, ¿dónde comienza esto? En mis análisis, porque para esto había que entender lo que fueron o lo que son, porque siguen siendo las guerras cabalistas. Por si alguien no sabe lo que es el cabal es el nuevo orden mundial, el viejo nuevo orden mundial, que se esconde detrás del Club Bilderberg, que eso es más reciente, pero las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y una serie enorme de siglas, el CFR de los Estados Unidos, que es donde le manipulan el cerebro a casi todo el que va a una universidad allí, que detectan que es psicópata, ya lo apartan y empiezan a trabajarlo. En mi análisis de este tema, en el 1762, los ingleses se hicieron con La Habana, es decir, le quitaron La Habana a los españoles y ocuparon La Habana durante unos meses, casi un año, no llegó al año. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que los ingleses tenían miedo porque ya desde dentro de Cuba, desde las otras partes de Cuba, les estaban preparando una invasión, y entonces decidieron negociar con España a cambiar La Habana por la ciénaga, inmensa ciénaga de la Florida. E hicieron este cambio. Pero ya en ese momento, curiosamente, también quedó la bota de los ingleses puesta sobre España. Posteriormente viene la guerra esta de los Estados Unidos, que aparentemente tuvo su objetivo, que era para que los Estados Unidos, los que nacían en los Estados Unidos, quitando a los indios que ellos ignoraron y a los esclavos, creyeran que eran libres para que lo celebraran el 4 de julio, pero nada de libre. Estados Unidos sigue siendo colonia de los ingleses. Posteriormente, casi en paralelo con todo esto, pues las guerras napoleónicas, que ¿por qué ocurre? Que también eran financiadas, porque el nuevo orden en una guerra le paga a los dos bandos, y cuando consigue el objetivo, que el objetivo es poner un sistema o poner a un elemento determinado en el poder. Cuando las guerras napoleónicas tienen como objetivo, entre un par de ellos, el de producir migraciones. ¿Hacia dónde? Hacia los Estados Unidos, porque la población no era todo lo grande que era y querían llenar aquello allí de rubios. Y entonces Napoleón, pues con estas guerras en Europa, pues espantaba
la gente hacia América, mientras que a la vez se decía pues por toda Europa la clásica propaganda de que los Estados Unidos era lo mejor, que lo iba haciendo porque compraban cerebros y daban posibilidades para desarrollar aquel país que ya comenzaba a ser víctima de la guerra psicológica, porque nadie piense que los Estados Unidos no son víctimas de la guerra psicológica. De hecho, los quieren convertir en comunistas también, y las pruebas pues están flotando a la vista de todos. ¿Qué ocurre después de las guerras napoleónicas? Que en el Consejo de Viena, en el 1815, se reúnen todos los reyes, toda esta gente que estaban al frente de los grandes países, y propone, la familia Rothschild propone la creación de un gobierno mundial. Allí el zar de Rusia se negó y le juraron venganza y le prepararon varias invasiones en lo posterior que siempre ganaban los rusos. Entonces, como los planes de esta gente son a muy largo plazo y con tremenda paciencia, porque lo van heredando sus descendientes, que descendiente de ellos, que no sea psicópata, ellos lo desaparecen. Ellos están autorizados a todo, porque donde ellos viven, allí no llega nadie, y ellos tienen allí sus leyes y sus cosas muy, muy particulares. Entonces, ¿qué hicieron cuando? Que esto es bueno que lo sepan los comunistas, porque los comunistas no saben que el comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo. ¿Qué hicieron? Pues le pagaron a Marx y a Engels para que, robando de las Santas Escrituras, crearan una teoría para poder ponerle yugo al mundo entero. Ellos crearon la teoría esta que conocemos por marxismo. Aquí hay un truco, que es por donde el nuevo orden da el dinero, porque ellos mismos cuentan, ellos crean la historia, ellos tienen gente. No lo supiera si no fuera porque a mí me han querido contratar para escribir lo que me dicten y no lo que yo quiera escribir. Ellos, ¿cómo le pagaban a Marx? Decían que a través de Engels. No, a través de Engels no. Ellos le pagaron a Marx y a Engels, porque si Engels fuera el que patrocinaba a Marx y fuera rico, jamás hubiera patrocinado a un tipo que quería destruir a los ricos con su teoría. Incluso, qué casualidad que el patrocinador, en este caso Engels, cuando se muere Marx, continúa como científico escribiendo, redactando esta teoría. Y luego Lenin, cuando esta teoría ya está por todo el mundo, que se expande por todo el mundo, lo difícil que es vender libros, lo difícil que es traducir libros, y estaba en todos los idiomas por todo el mundo, y de regalo la teoría esta. 20 años después, Lenin, con dinero de los Estados Unidos y círculos ingleses, le dan la misión de, con 10 millones de dólares de la época, que aquello era una barbaridad, de poner en marcha los planes para destrozar al zar de Rusia, que fue lo que hizo Lenin. La revolución socialista de octubre es una de las mentiras mejor contadas de la historia de la humanidad, porque eso no existió. Allí hubo solamente muertos, la familia del zar y 6 marinos del crucero Aurora que se negaron a seguir a Lenin. ¿Qué hacen con esto? Ya ponen al comunismo en un país enorme, y con esto ya dividen al mundo en 2 sistemas, y a la vez que dividen al mundo en 2 sistemas, lo van poniendo, es como para asustar países. Pero luego llega la Segunda Guerra Mundial, donde Stalin, por eso los Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados en la Segunda Guerra Mundial, algo que no se puede comprender. Pero la Unión Soviética y los Estados Unidos, fíjate que son 2 lugares que no tienen nombre de países, no se llaman ni Colombia, ni China, ni nada, simplemente Unión de República Socialista Soviética y Estados Unidos de Norteamérica. Son 2 hijos del viejo nuevo orden mundial. Entonces, ¿cuál es la misión de Stalin? Pues aumentar el campo socialista, y de Hitler, porque Stalin y Hitler también eran colegas. Entonces, con Stalin, con Hitler, como suponiendo una provocación,
Stalin va bajando y va colonizando más países para ampliar el campo socialista, que los españoles, muchos no saben que socialismo y comunismo es lo mismo. Según Marx, el socialismo es la antesala del comunismo. Es decir, tú no puedes llegar a ser comunista sin haber sido socialista. No es que no se enteran de nada, son automáticos. ¿Por qué? Porque actúan simplemente con envidia. El comunismo es provocando envidia, es lo que produce, ¿no? Y entonces, pues, la gente asimila eso y que lo tuyo sea mío, ya, y no tener yo que sudarlo. Es ahí donde radica el problema. Entonces, vamos ahora a volver a Cuba. Ahora tengo que hacer un atraso ya después de haber dicho que cómo más o menos se creó el comunismo y de las repercusiones, pues bueno, está de más hablar que no hay firma que tenga sobre los hombros más muertes que el comunismo. Incluso Mao Zedong también fue creado por el nuevo orden mundial, también, porque sin dinero, hermano, no hay líder en este mundo. El más lindo, el más grande, el que se para en un parque sin dinero a hablarle a la gente para que vea que lo cogen por loco. Diga lo que diga, ni lo escucha nadie, pero el dinero, como hicieron con Pablo Iglesias, eso por abajo del telón va creando una marea que cuando vinimos a ver ya el tipo tenía hasta comprado el Partido Comunista, tremendo chaleo, una vida tremenda, y aún así los comunistas lo justifican, porque la cabeza de los comunistas se les pone dura. Bien, volvemos atrás entonces con el caso cubano. En el 1845, el presidente Polk en los Estados Unidos hace un intento de comprar Cuba a España y España se negó. O se negó o esto estaba así en los planes, porque ya España estaba pisoteada por los ingleses y los ingleses eran quienes dirigían a los Estados Unidos, pero los ingleses, como mismo en la Unión Económica Europea, no quisieron el euro y después que dejaron todo enredado se echaron fuera, porque ellos lo de ellos es eso, que mira, dicen los ingleses, que esto no lo quiero olvidar, que la verdad incompleta no es mentira. Y entonces ellos saben que solo un 2% de los seres humanos, solo un 2% de los seres humanos ve doble mentira en la verdad incompleta. Ellos son especialistas en eso. Cuando decimos, no, se hace el sueco, yo creo que era mejor decir se hace el inglés. Pues bueno, en el 1845, cuando el presidente Polk quiere comprar Cuba a España y España se niega, mandan una invasión con un venezolano llamado Narciso López y le ponen y con una bandera, que es la bandera cubana esta que todos conocemos, que no es cubana, es estadounidense porque nació en New York. Además es una bandera anexionista y los cubanos se tragan ese cable, pero la bandera esa no es cubana. Es una bandera que pretendía, se utilizó en unas invasiones para unir Cuba definitivamente a los Estados Unidos. Además, si analizas los colores de esa bandera, es decir, con otros matices, verás que son los mismos, de la bandera inglesa y de la de los Estados Unidos. Es decir, que ya, y la estrellita esa significa que somos colonia. Cuba es la estrella fantasma de la bandera norteamericana, que si ellos no la incluyen, no la incluyeron, es porque les quita la estética, porque con 50 pueden hacer muchas figuras para propaganda, pero por eso tampoco tienen la de Puerto Rico, incluso ni la de Israel, porque ¿por qué Israel se llama Estado de Israel? Pues porque es colonia de ellos también, porque Israel se podía llamar tranquilamente Israel. Pero ¿qué pasa? Que no queremos pensar, no queremos discernir sobre estos temas. Pues bien, y la estrella está presente también. Con esta historia. La estrella. En la bandera de Israel. Y mucho. Exactamente. Incluso la catalana es una copia con otros tonos de la bandera cubana, que los catalanes tuvieron mucho que ver en las guerras de independencia de Cuba contra España, porque la mayoría de los líderes eran hijos de catalanes. Incluso algunos catalanes directamente estuvieron en las guerras de Cuba contra España, que fueron guerras también premeditadas. Esto vamos a ver si no lo olvido cuando llegue ahí. ¿Qué ocurre con Narciso López? Un venezolano que en Venezuela peleó junto con España contra Bolívar. Después lo ficharon en los Estados Unidos para entrar con esta
expediciones a ver si anexaba Cuba a los Estados Unidos. Fracasó, lo cogieron preso, lo mataron en el Garrote Vil los españoles, y sus últimas palabras fueron: mi muerte no cambiará los destinos de Cuba. Es decir, entonces, bueno, a partir de ahí, en 1868, comienzan las guerras de Cuba contra España por la independencia. Incluso los cubanos se inventan otra bandera, que en este caso era la que fuera la bandera lógica, ¿no? La que inventaron los Estados Unidos fue la que le inyectaron a los cubanos, que es con la que todavía andamos por ahí. Además, que en todas las guerras y todos los líos estos que Fidel nos han metido, la han manchado 500 veces. Pues las guerras de independencia, yo he hecho mis análisis sobre eso y he llegado a la conclusión de que también estuvieron manipuladas, porque la mayoría de los líderes eran masones. Ojo, a mí me criaron masones, incluso mucha gente se cree que soy masón, y a mí me criaron unos masones gallegos de Galicia, de Pontevedra, que eran brillantes. Usted se pone brillantes, se mete la mano aquí y esas cosas. No, pero por la forma mía de ser, por la forma mía de tratar con la gente. Incluso hay gente que dice que soy comunista porque lo comparto todo. Es decir, yo tengo amigos comunistas que me dicen, oye, y yo le digo, no, es decir, trato yo lo que soy es, pues bueno, cristiano, pero no sé ni rezar. Creo que lo importante pues, es hacer el bien, que por eso me dedico a estas cosas, porque yo pudiera dedicarme a otra. Esto no es fácil lo que estoy haciendo, pero me dedico a esto porque amo a las personas, y sobre todo me da tremenda lástima con los niños de ver el basurero que le estamos dejando en este mundo, lo cual es una irresponsabilidad enorme, porque el no tener conocimiento de las cosas nos hace, es decir, nos hace aplicar lo que sería la omisión, y ya ahí le estamos dando la razón y el voto a los malditos. Pues bien, seguimos con el tema de las guerras de independencia. En Cuba hay 3 guerras de independencia contra España, y bueno, la primera duró 10 años, la otra un poquito más, y la tercera es donde cae el líder, José Martí, que era hijo de valenciano y de una canaria, de una tinerfeña. José Martí precisamente se adelantó a los planes de los Estados Unidos de hacerse con Cuba. José Martí descubrió, y esto me di cuenta hace poco, de hecho he tenido al libro que hacerle ahí un arreglo para la última edición, porque de esto me percaté hace poco. Además, un tema infalible. Martí descubre los verdaderos planes incluso él vivió en los Estados Unidos, y él tiene una frase que dice: viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Y Martí, cuando Martí muere en la guerra de independencia, que incluso en los Estados Unidos antes de salir estuvo perseguido y demás, cuando él muere en la guerra del 95, que él le llamó la guerra necesaria, Martí también era masón y también hablaba el hebreo. Es decir, que Martí le daba discursos a los judíos en su idioma, y muchos judíos lo ayudaron con respecto a la guerra esta que él preparó en Cuba. Y cuando Martí cae, es decir, pasan un par de años, cae también el otro general que odiaba mucho a los Estados Unidos, el general Antonio Maceo, y ya llega el momento en que los Estados Unidos, según acaba de explicar un historiador español, creo que Santillana de apellido, que la derrota esta de España con los Estados Unidos fue pactada, y yo no lo dudo porque la guerra de Cuba le estaba trayendo muchos dolores de cabeza a España. Pero bueno, aparte de eso, lo que se cuece en la trastienda es algo que no sabemos nunca, ¿no? Posiblemente nunca lo llegaremos a saber. Los Estados Unidos meten en La Habana un barco en 1898 que se llamaba el Maine, y lo explotan con hombres dentro. Este era como un pretexto para declarar la guerra a España y que los cubanos se sintieran agradecidos. Pero allí mismo, cuando
cuando hacen esto y ya España se va, que se va entre comillas, porque los españoles que quisieron pudieron quedarse en Cuba a invertir, a trabajar, y ahí comienza una nueva etapa en la vida de los cubanos, precisamente gracias a la ayuda las ayudas que los Estados Unidos dieron, porque ellos te dan ayuda, pero después por otro lado te la van a sacar del lomo, pero con toda seguridad. Entonces, aparentemente, un par de años después, hacen como que se van, pero nos dejan una cosita colgada que se llamaba la enmienda Platt. La enmienda Platt indicaba que ellos podían intervenir en cualquier asunto interno de Cuba, y bueno, dieron entrada a muchos empresarios norteamericanos para desarrollar Cuba, y la verdad que Cuba pues tuvo un auge económico en todo en aquellos años que fue apoteósico de todas partes del mundo, hasta cuando se hundió el Titanic. Españoles que sobrevivieron la tragedia del Titanic, con lo que les indemnizaron, se fueron a invertirlos en Cuba, que después cuando ya eran viejitos, Fidel se encargó de destrozarlos. ¿Y qué ocurre? Pasan unos años y Cuba se va desarrollando, como bien te decía. En este momento en que estamos hablando del final de la guerra de independencia, por ahí por esa fecha más o menos, nació Fulgencio Batista, que sería el que la gente ve como enemigo de Fidel Castro, pero no era enemigo. Era un gran amigo de Fidel Castro, que incluso era colombiano, no era cubano, pero nos los colaron. Pero bueno, va creciendo, que viene con la madre de Colombia, que esto pues bueno, hasta irrita a mucha gente que diga estas cosas, pero esto es un estudio que he hecho con un médico del pueblo donde nació Batista en Colombia, el pueblo que se llama el Carmen de Bolívar. Hemos hecho un estudio, él desde allí y yo desde Cuba, aunque yo no estoy en Cuba, pero eso es muy fácil de contrastar hoy en día. Y hemos llegado a esa. Él ya tenía la conclusión desde hace años, incluso un periodista que murió en el pueblo, de que Batista nació allí, que es uno de los goles que los Estados Unidos nos mete. Los Estados Unidos crearon una empresa llamada la United Fruit Company, que esa empresa, más que una empresa para mandar fruta para los Estados Unidos, era para destrozar el buen desarrollo, el hilo democrático de los pueblos de Centroamérica. Y esa empresa se afincó en Cuba. ¿En qué parte? En un lugar llamado Vanes, en la provincia oriental. Vamos a imaginarnos a Cuba como un cocodrilo, y en la cabeza del cocodrilo, en el centro más o menos, un poquito más arriba, está este sitio llamado Vanes. Allí los propietarios de la United Fruit arroparon a Batista. Curiosamente, Batista, la madre de Batista empieza a trabajar en la casa de quien iba a ser el suegro de Fidel Castro, que todavía no había nacido. A Fidel le quedaban para nacer unos cuantos años. Fidel era mayor que Batista, más de 20 años. Pero en la casa del suegro. ¿Pero quién era el suegro de Batista? El suegro de Batista era, en esa zona, abogado, juez, notario, y alcalde. Era el capo ahí, y era el abogado de la United Fruit Company. Es decir, que ya ahí hay una conexión directa con los Estados Unidos. En este sitio, los estadounidenses que vivían allí vivían como reyes, con una vida que no la podían tener en su país. Allí llegaban ellos en sus barcos, atracaban en la bahía de Nipe, y allí vivían en un mundo aparte. ¿Qué viene posteriormente? Pues bueno, en Cuba pues había ahí una democracia que se puede decir que entre comillas, pero funcionaba, y Cuba era una maravilla. En Cuba había de todo, Cuba se desarrolló, llegaron allí miles de españoles con ganas de emprender, huyendo de la guerra que ya se iba en España preparando, que la veían venir. Y luego aquí había una pobreza que no la había en Cuba, y luego los lazos estos que siempre existieron de algún modo, porque Cuba era una provincia de España. Y en el año 33, Batista es un sargento
ya un joven sargento que estaba allá en La Habana, había ido para La Habana a estudiar taquigrafía, y de la mano del embajador de los Estados Unidos, Sumner Weyler se llamaba, Batista crea una revuelta con los sargentos, con mucho dinero por detrás para detener a coroneles y generales. Crea una revuelta para destruir el gobierno de Geraldo Machado, que era un presidente de Cuba, que fue el tipo que más levantó a Cuba en su primer mandato. Ya en el segundo, pues se pasó un poco. Batista no coge el poder en aquel momento, eso fue un golpe de Estado como quiera que sea, no coge el poder en aquel momento porque era colombiano, no tenía documento, aparecía solo como Rubén Saldívar, que era su verdadero nombre, porque el padre no lo reconoció cuando nació. Ya en Cuba se encargarían de arreglarle los papeles para los estadounidenses para ponerlo de presidente 4 o 5 años después. Viene Batista en este momento que derrotan a Machado. Batista amaneció ese día sargento y se acostó coronel. Y a partir de aquel momento, las elecciones en Cuba están en manos del ejército y el ejército estaba en las manos de Batista. Pues bien, esto fue en el 33. En el 34, los Estados Unidos le quitan a Cuba la enmienda Platt. Esto significa mucho. ¿Por qué le quitan la enmienda Platt? Porque precisamente iba a empezar el desastre de Cuba y ellos querían estar fuera, no ser responsables de nada, no intervenir. Dirigían toda la maldad, pero no tenemos por qué intervenir en los asuntos de Cuba. Pasan unos años, empieza la Segunda Guerra Mundial y ya en el 40 ellos necesitan a Batista como presidente de Cuba. Se hacen unas elecciones ahí como las que hacen hoy en día, que son todo truco para ver a quién pongo, si un republicano o un demócrata, ¿no? si todos son lo mismo. De Estados Unidos. No, todo eso está premeditado. El que crea, mira, yo era un tipo que admiraba a Trump. Yo pensaba que Trump era una pieza fuera de lugar, pero no, a Trump en los años 90 se arruinó y le dijeron, te vamos a ayudar y un día vas a ser el presidente de este país y vas a hacer este paripé, como si tú fueras enemigo del nuevo orden mundial, que fue lo que hizo Trump, pero todo eso está premeditado. Todo eso está premeditado. Los Estados Unidos tienen de libre lo mismo que tienen los cubanos, lo único que tienen comida y coche y esas cosas pues te hacen pensar que eres libre y una casa con cierta pulcritud y demás. Claro. Pero todos son trucos. Bien, y luego no hay que creerme lo que estoy diciendo. Yo hablo para que la gente sopese y piense, pero todos son trucos. Aquí Obama mismo, ¿quién puede creer que Obama pudiera ser presidente de los Estados Unidos? En el país más racista del mundo. Eso no lo puede creer nadie. Sin embargo, encima le dan el premio Nobel de la Paz enseguida, porque si tú no has hecho nada por la paz, pasa 8 años sin su ejército, ni un día de paz, y no le quitan el premio Nobel. Señores, creo que aquí alguien está equivocado. No sé. Es tremendo. Y bueno, don Nelson, perdone porque no nos queda mucho tiempo, entonces le voy a pedir concreción en esa respuesta para hacerle la última pregunta. Bueno, es que claro, no sabía que teníamos tan poco tiempo y este es un tema que desgraciadamente si no lo analizas desde un principio pues te puedes perder. Entonces bueno, nada, en conclusión, que luego Batista es puesto en la Segunda Guerra Mundial, precisamente crea el Partido Comunista de Cuba, es decir, gobierna con el Partido Comunista de Cuba, permite a los soviéticos hacer embajadas y a la vez le vende combustible a los submarinos de Hitler por la zona de Camagüey. Luego, cuando termina su mandato, entre comillas, se va a los Estados Unidos a vivir al lado de la mansión de los Rockefeller, regresa en el 48, da un golpe de Estado en el 52, que es para que el mundo vea a Fidel Castro como un caudillo, que es como se presenta. Y bueno, la verdad me asfixia un poco, ¿no? Porque no sabía que teníamos tan poco tiempo. Y
ahí, bueno, Fidel Castro había sido contratado por la CIA en el año 47 y lo estrenaron en un hecho histórico que se conoce como el Bogotazo, que fue en Colombia, para comenzar a desestabilizar el buen ritmo o rumbo que llevaban los países de Centroamérica. Luego, cuando en el año 53 ataca un cuartel, una de las grandes pruebas es que le mata a Batista, 19 soldados, Batista le mata a él una buena cantidad de jóvenes, él no entró en combate, él se fue a esconder precisamente donde estaba arropado por la CIA. De 15 años que le echan, solamente cumplió 2 y luego sale hacia México con todos estos trucos de esta gente para que regresara en un yate con 82 hombres, que no eran 82, que con barba, con la edad de Cristo, 33 años para que entrara en el poder, porque ellos lo estudian todo, todo. E incluso que se quedó con 12 hombres nada más, y esto para que uno lo asocie con los apóstoles, todos son trucos del viejo nuevo orden mundial. Y bueno, las pruebas sobran sobre este tema de la mezcolanza esta de Fidel Castro con la CIA, que si quieres, pues otro día pues podemos seguir hablando. Arriba, quedo para la otra pregunta que me querías hacer. Yo, de verdad, Nelson, es interesantísimo el contexto histórico con el que nos ha posicionado y, sobre todo, arrojarnos luz en este sentido, ¿no? Porque a veces pensamos que todo esto es una guerra entre unos y otros, pero al final, con este tipo de análisis, nos damos cuenta que todos son parte de lo mismo, que todos tienen un mismo objetivo. Y yo le quería preguntar por ese objetivo, ¿cuál es el futuro para Cuba? Porque parece ser que ya el comunismo está muy desgastado, la gente ya no aguanta más, ha salido a la calle a protestar internacionalmente. Pues a pesar de que aquí el gobierno de España no se atreve a hablar de dictadura, pero digamos que ya es un clamor internacional el hecho de criticar el régimen castrista, el régimen de los Castro. ¿Cuál es el futuro para Cuba? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Va a seguir en manos de ese nuevo orden mundial? ¿Y cómo lo vamos a ver? Y le voy a pedir brevedad en la respuesta. Bueno, el futuro de Cuba, al ser el producto de un experimento de ingeniería social y de una serie de... En Cuba no hay casualidad. Todo en Cuba ha estado muy premeditado. Este gobierno de España que nombra, claro, no puede hacer porque es también una marioneta del viejo nuevo orden mundial, y el que cree, y Rajoy también lo era, el que lo dude, que mire cómo llegó al poder, cómo le dejaron barra libre para que hiciera lo que hizo, todas las comedias estas que hubo en aquel momento. El problema de Cuba... Perdón, Nelson, ¿cómo Rajoy ha hecho fotos con Fidel Castro, Manuel Fraga? O sea, todos, digamos, que han tenido una actitud pues de compadreo con el dictador. Porque todos pertenecen, todos son marionetas del viejo nuevo orden mundial. Ahí cuando entras, eso es una mafia que si sales es con los pies por delante. Ahí no se puede, ahí hay que obedecer, y toda esta gente pues han sido manipulados desde muy temprano. Ellos saben cómo entrar, cómo captar a quien quiera. Entonces cuando tú ves, yo por ejemplo no veo televisión hace años, porque yo me sé el nombre nada más de 3 o 4 políticos de España, y vivo en España y no voy a elecciones porque yo no vine a este país a elegir el sistema. Bastante tengo con que los cubanos hayan venido aquí oleados. ¿No le gusta a usted Abascal? Ya no me gusta ninguno. Lo siento, pero no me gusta ninguno, porque para que a mí me guste un político de esto, tiene que decir que estamos dominados por el nuevo orden mundial y cómo sacudírselo de encima. El día que yo oiga a uno decir esas cosas y enfocar su programa en esa línea, ese es el mío. Pero mientras así no sea y solo dejen caer chispitas, no me caso con ninguno. Y bueno, el caso de Cuba, los exiliados cubanos, desgraciadamente, que están en la Florida, en Estados Unidos, son los que pudieran ayudar no solo a Cuba, sino a la humanidad, si reconocieran que verdaderamente Estados Unidos nos traicionó. Tienen la prueba de Bahía de Cochino, que le mandaron a los muchachos de la brigada que querían liberar Cuba, que se los mandaron a las manos de Fidel. Tienen pruebas por todas partes, pero no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque existe una enfermedad llamada realidad paralela, que soy negro y me creo rubio. Y bueno, más o menos este es un ejemplo que te pongo sobre este tema. Ellos se sienten estadounidenses porque les gusta estar arrimados
al lado del más fuerte y no pueden reconocer que ahí es donde nace el nido de la maldad, de la traición, no en el pueblo. Si ese pueblo no sabe nada de nada, en la Casa Blanca. Los cubanos pudieran ser quienes les cambiaran el rumbo a la historia, es decir, a lo que queda por venir. El caso de Cuba concretamente es un caso lleno de espinas. Cada cubano vive, por ejemplo, en una casa robada, porque Fidel regaló a los inquilinos las casas en los años 60 cuando él les regalaron el poder. Nuestro caso tiene muchos problemas amontonados que son muy difíciles de digerir. ¿Y hacia dónde nos quieren llevar? Pues bueno, al ser producto de un experimento que tenía como objetivo también poblar la Florida, que era una ciénaga para caimanes y serpientes, en la cual, por eso Fidel y los Estados Unidos llenaron a los cubanos de miseria, porque Cuba tiene dos bloqueos, uno que puso los Estados Unidos, que yo pensaba que no, pero sí es verdad, y el otro que le puso Fidel internamente. Entonces, te quito todo y solo lo puedes ir a buscar drenando la Florida. Y así se efectuó el drenaje, la población de la Florida, incluso en Cuba habían carreras que se estudiaban para después Fidel espantar a los cubanos para la Florida para que fueran a trabajar allí, porque en Cuba no tenían salida. De hecho, en Cuba no hay empresa, en Cuba no hay nada. Él todo en Cuba lo cerró. La ferretería, en Cuba no hay ferretería, por ejemplo. Cuba es un país sin ferretería, en Cuba no hay agua, en Cuba no hay nada, y los campos sí están llenos de agua, pero también les metió a los cubanos en la cabeza que ser campesino era una basura, y entonces todos están haciendo mono en las ciudades a ver con quién bailan o con quién tienen relaciones sexuales, pero no quieren trabajar en la agricultura, que es lo que da la comida, y los campos de Cuba pues están llenos tienen tierra fértil y agua, que es lo que necesitan. Pero fue mucho el trabajo que Fidel hizo con los cubanos precisamente para que se fueran hacia la Florida, y Fidel, por eso Fidel es el jefe de personal de la ciénaga de la Florida. ¿Y en qué va a terminar esto? Pues no lo sé, porque también casi todos los líderes cubanos, entre comillas, que hay tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, son disidentes controlados, que esta es la palabra que tenemos que aprendernos. Disidentes controlados como los Pedro Sánchez, Iglesias, Rajoy, Aznar, Batista, Fidel Castro, que da igual si sean de derecha o de izquierda, son disidentes controlados. Es decir, Fidel los preparó para si en algún momento tiene que lavarle la cara al sistema, cambiarle el rostro y la chaqueta. Y entonces, ¿qué va a pasar en Cuba? Pues la verdad que no lo sé. Por otra parte, a los Estados Unidos no les interesa un cambio en Cuba, porque si hay un cambio en Cuba, esa ciénaga de la Florida, donde los cubanos han hecho ahí un paraíso sobre un pantano, que cuando hay un viento arranca las palmeras y hay que plantarlas otra vez. Si los cubanos en Cuba consiguen la libertad esta que anhelamos, muchos van a regresar a Cuba, y entonces eso le crearía tremendo vacío en la economía de la Florida, que la Florida es el lugar del mundo que más dinero mueve, quitando, sin contar pornografía y narcotráfico. Es el lugar del mundo que más dinero mueve, y a los Estados Unidos, para ellos todo es dinero. A ellos les importa más el dinero que lo que sea. Que los cubanos allí creen que tienen privilegios. Esos privilegios ya te los sacaron, mi amigo. Si has hecho un Estado, le hemos hecho un Estado a ese país, y eso pues es irrebatible. Eso es irrebatible, y cuando los cubanos asimilen que Fidel fue el mejor agente de la CIA y que hemos sido manipulados, si logran asimilar eso, entonces que sabrán hacia dónde tenemos que ir, porque si tú no sabes de dónde vienes, tampoco sabes hacia dónde vas. Sí, no sé si te he respondido. Sí, muy interesante esa reflexión que usted hacía de Aristóteles, ¿no? Del nudo, ¿no? Si no sabes cómo se ha atado ese nudo, pues no vas a saber desatarlo. Exactamente. Sí, don Nelson, muchísimas gracias. Cuéntenos brevemente cómo conseguir su libro, cómo poder leerle, dónde encontrarle, para que nuestra audiencia también pues pueda hacerse con su libro y con todos los libros que usted ha escrito. Un poquito porque le vean más o menos la pinta, ¿no? El libro La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA, que es como narra cómo se hizo la coreografía de la Revolución Cubana, está en Amazon. Está en Amazon, basta con poner mi nombre ahí, aparecen 8 libros que tengo publicados. Incluso si algún cubano me está escuchando, hay otro libro llamado Proyecto Preludio, que no solo lo pueden encontrar en Amazon, me lo pueden pedir, que yo se lo regalo en PDF, porque es cómo pudiéramos solucionar ese problema que tenemos encima, que es un programa
un proyecto para una liberación individual, porque en colectivo, como nos criaron amontonados, hacemos rechazo a la unidad. Estas manifestaciones que vemos, eso es un ínfimo por ciento de lo que verdaderamente pudiera haber, porque somos miles de cubanos regados por todo el mundo, concretamente en Europa, porque Fidel nos utilizó como bombas humanas para romper la mentalidad de los pueblos de Europa con nuestras músicas. Aquí todo está estudiado, mi amigo. Te puede parecer asombroso, tú eres joven, pero tú no te imaginas cuando tú naciste la felicidad que había aquí en esta España. Esto era una maravilla. Y nosotros hemos sido los encargados, más otras migraciones que ellos mismos a través de las ONG fomentan para acabar con la mentalidad de los pueblos, concretamente de España. Es lo tremendo. Que te puedo decir. Que para otra entrevista nos da ese tema, ya le invitaremos a nuestros programas. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, don Nelson, que Dios le bendiga y a seguir en esa batalla contra el nuevo orden mundial. Gracias, mi amigo.